Guayaquileño, llegó la temporada invernal. Por eso te recordamos la vital importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Deposita adecuadamente la basura en los tachos ubicados en los diferentes puntos de las zonas regeneradas para prevenir inundaciones. Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de cada uno. Y desde la Fundación Siglo XXI, trabajamos con la recolección diaria de basura para preservar Guayaquil. Pero el cuidado está también en tus manos. Por un Guayaquil siempre hermoso, siempre limpio. Tu compromiso hace la diferencia. Hola, ¿qué tal? Saludos cordiales, palabras sueltas con usted aquí por la plataforma de Ecuador en directo. Este día, viernes 19 de enero de 2024, son las 4 de la tarde con 6 minutos acá en el Ecuador continental, 1 hora menos en las Islas Galápagos. Y buenas tardes para la gente que nos ve desde Ecuador y los distintos usos horarios. Nuestro invitado va a estar en Europa, así que para él ya es la nochecita y en Europa ya está el invierno, hace frío, las noches son frías. Inmediatamente, porque vamos a compartir en parte esta entrevista con Jaime de la Cruz Castillo. Jaime, desde hace casi 11 años, fundó esta plataforma Ecuador en directo. Jaime, buenas tardes. ¿Cómo estás, Javier? Un gusto saludarte y saludar a toda la audiencia de Ecuador en directo en este día viernes. No es un espacio donde yo siempre estoy, pero gracias por la amabilidad de invitarme a compartir esta entrevista junto al expresidente Rafael Correa, Javier. Queremos empezar haciendo un exhorto. Yo nunca lo hago, pero esta vez estoy dispuesto a hacerlo, ¿no? Que la gente ponga likes, que comparta, que use lo que ustedes llaman el super chat, que hagan todo eso. Ahí están saliendo. Que apoye, que la gente apoye, que haga ese pequeño esfuerzo. Y le voy a pedir a Jorge que nos ponga en pantalla al expresidente Rafael Correa para saludarlo a él también. Ahí está. Hola, Rafael. Buenas noches para ti, ¿no? Sí, acá ya son más de las 10 de la noche y un frío, 6, 7 grados bajo cero, hay nieve. Pero yo prefiero ese clima al clima de 7, 8 grados sin nieve, oscuro, con viento, eso es deprimente. Aquí aunque se emociona ver la nieve. Bueno, un abrazo, gracias por esta entrevista y un abrazo a Ecuador. ¿No? Me sonreía porque son las 4 de la tarde de Ecuador, entonces horario prime pusieron la entrevista. No te crees. Espero que la repita en un horario más de mayor va a estar colgada. La gente entra, ya vas a ver la evolución de la entrevista. Así que no te rías, no te rías. Pues, bueno, puede ser buen augurio verte sonreír, eso me parece muy bueno a mí. Sé que el frío te hace dormir mucho, te da mucho sueño con el frío. El frío me mata. Yo soy hombre tropical, entonces me cuesta mucho este clima. Pero ya te digo, me gusta más, aunque sea que hay nieve, está todo blanco, precioso, porque uno no está acostumbrado a eso, a cuando existen 6, 7 grados sobre cero, no hay nieve, pero sí hay frío, lluvia, nublado, viento, eso sí es deprimente. Y oscurece a las 5:30, ¿no? Claro. La diferencia en Guayaquil, en este momento, harto calor. Sí. Fíjate, yo nací y crecí en Guayaquil, soy hombre tropical. Quito me costaba también, ¿eh? Pero bueno, ya me había acostumbrado un poco más, además que Quito nada que ver con el frío de acá, porque Quito hace 16 grados y la gente que frío. Acá 16 grados y te vas en camiseta a tomar una cerveza en una terraza. Si pudiera voltear la cámara del computador donde yo estoy, en Quito, te puedo enseñar una tarde brillante, de esas tardes maravillosas que tiene Quito, ¿no? Quito, la luminosidad de Quito es única en el mundo, porque está en la mitad de la Tierra. Es impresionante la claridad, la luminosidad. Y cuando habían esas mañanas despejadas, yo vivía en el bosque y se veía el Cotopaxi, los Iliniza, todos los nevados increíbles, ¿no? El Antisana, una belleza, el Cayambe. Rafael, yo quiero empezar haciendo un pequeño exhorto a mí mismo, a Jaime, a ti, a la audiencia, porque quiero empezar diciendo que... ¿Perdona? Ya está como la asamblea haciendo exhortos. Vamos a mandar la asambleísta para... Nunca me han caído bien los exhortos de la asamblea. ¿O dice o no dice? Por eso hay que exhorta. No. Es que es bien castiza la palabra y yo asambleísta no quiero ser. No quiero ser. ¿Quieres trabajar? Rafael, quiero empezar diciendo
que yo me considero privilegiado porque somos amigos. Ya te conozco algunos años y quiero que estés absolutamente convencido de que este va a ser un diálogo fraterno, un diálogo en el que nosotros vamos a apelar al estadista, al académico, al pensador, al que está haciendo trabajos, que está escribiendo. Nosotros no vamos a perseguir a nadie. Y yo me atrevo a decir, hace no mucho, estuvo acá en Ecuador Roger Waters, el de Pink Floyd, con un concierto extraordinario. Y a mí me llamó la atención, estuve ahí, tuve la suerte de poder irme al concierto acá en Quito, y Roger Waters dice, si usted es de los que dice que Pink Floyd es extraordinario, muy bien, pero si usted dice que Roger Waters se ha politizado demasiado, perdona, váyase al carajo, váyase a tomar un cafecito o una cerveza y váyase de aquí, porque no la va a pasar muy bien. Porque va a seguir haciendo exhortos políticos. Yo hago un parangón y digo, si usted está pensando que aquí vamos a intentar acorralar a nuestro invitado y vamos a construir una suerte de ring de boxeo, sí, haga algo, tómese una agüita de valeriana y retírese, sintonice otra emisora, porque no va a encontrar eso. Aquí no va a encontrar eso. Y dicho eso, empezamos a conversar, si te parece. Si me permite hacer una reflexión, porque creo que es muy importante, ¿no? Para mí, los periodistas que hacen eso, y por eso tal vez estoy contento, porque esta es agradable, tú eres una persona ilustrada, no eres malintencionada, es una entrevista larga, se pueden desarrollar conceptos, ideas. Yo sé que va a ser una entrevista, un interrogatorio, como hacen algunos mediocres. Entonces, para mí es mediocridad el periodista que agrede, porque no tiene otra forma de llamar la atención. O los folclóricos conceptos que dan, ¿no? La periodista chilena que me dijo, es que el periodismo debe incomodar. ¿Por qué? ¿Por qué debe incomodar? ¿Dónde saca esa tontería? El periodismo es ser crítico del poder. ¿Por qué? Debemos ser críticos de todo, pero crítica constructiva también. Para mí el periodismo debe ser guardián de la verdad. Debe ser la conciencia de una sociedad. ¿Y cuánta falta nos hace aquello? Precisamente por esos mediocres que además son deshonestos. Porque nadie es neutral. Todos tenemos nuestros afectos, desafectos, prejuicios. Pero en eso consiste pues la honestidad intelectual. Que pese a mis afectos, desafectos, a mis prejuicios, soy objetivo. Yo como académico puedo creer en algo, pero tengo que ser objetivo frente a la evidencia. Como periodista me puede caer bien o mal alguien, pero tengo que ser objetivo. Tengo que respetar, tengo que mantener las normas deontológicas. Pero los mediocres no entienden eso, Javier. Y estamos rodeados de periodistas mediocres. No solo eso, verdaderos sicarios de micrófono y de tinta, porque son politiqueros que se metieron a periodistas para de ahí hacer política, y eso es pervertir la profesión de periodista, que es demasiado importante para una sociedad. Pero de todas maneras yo siento en esta reciente semana que han conseguido ciertos objetivos. Por ejemplo, te vi con una emisora colombiana donde abiertamente el que conversaba contigo o te entrevistaba, lo que estaba era provocándote, ¿no? Estaba provocándote y se produjo un encuentro en donde más había ruido que otra cosa, ¿no? Y un poco lo consiguen, porque presentan la imagen de que estás salido de casillas. Ahí está, el temperamento de Rafael Correa hace que lleguemos a esta situación. No soporta que le hagamos una crítica, no soporta la contradicción y se producen estos estallidos y logran el objetivo. Y luego te vi con un periodista español, ahora recientemente, que se equivoca y te habla de que tu familia está en Ecuador y tú estás solo en Europa, y cuando tú le corriges y le dices no, no es así, el hombre se muere de vergüenza y dice, chuta, se me cae la cara de vergüenza, he cometido un gazapo horroroso, imperdonable, ha sido mío, y te ofrece disculpas y te dice, le ofrezco disculpas, señor presidente, y tú dices, no puedo ni creerlo, que un periodista me esté diciendo me he equivocado y ofrezco disculpas. Es como haber roto esta costumbre en la que has venido viviendo, que recibes llamadas, solicitudes de entrevistas para provocarte, básicamente. Mira, no sé si han cumplido el objetivo, pero no me importa. Yo voy a ser intemperante, intolerante con los mediocres, con la mala fe. Ellos tienen una ventaja.
ellos te conocen y tú no lo conoces. Yo no sé quién es este tipo, no me acuerdo ni el nombre ahorita, creo que es Vélez, ¿ya? Entonces, pero él sí sabía quién era y fue a provocarme. Pero en todo caso, qué casualidad que hayamos tenido ese encontrón y ahora se sepa que es uribista de extrema derecha, que ya ha tenido antecedentes. Y porque es evidente pues, que el que manipula y hace las cosas mal es él. Y yo tengo feeling para eso. Y créeme que he hecho un compromiso de vida. Y a estas alturas no me interesa mi futuro político, me interesa que me hagan intolerante. No voy a aceptar esa clase mediocre y esa clase de mala fe y los voy a parar en seco. Porque estoy harto. Yo soy una persona normal, créeme, yo soy muy autocrítico de mí mismo. Pero me hago una reflexión, ¿soy yo el que me equivoco? No, es esa gente la que está equivocada. Que además empezó a insultarme, me dijo de todo, y yo no la escuchaba, porque tanto ruido que no la escuchaba, si no, no hubiera parado el carro mucho antes, ¿no? Pero en todo caso, si eso es ser intolerante, soy intolerante, voy a seguir siendo intolerante con los mediocres, con la mala fe. Y no me equivoqué, porque no es que un progresista, humanista, condecorado por su amplia visión, sino que un uribista de extrema derecha que siempre busca camorra en todos lados. De ahí el problema es que damos tantas entrevistas que no se pueden filtrar adecuadamente, pues uno puede caer en las manos de estos mediocres porque ellos sí te conocen a ti y tú no los conoces. Yo no sé si te recuerdas la pregunta que hizo. Después que me invitan ellos, yo les pedí una entrevista. Yo te pido esta entrevista, bien, ustedes me invitan, ¿ya? Sí. Y yo le estaba dando entrevistas, ¿eh? Te consta, a ti no te daba hace algún tiempo porque estoy dedicado a mi libro. Pero frente a la crisis del Ecuador, dijimos, bueno, demos entrevistas. He dado 40, 50. ¿no? Entonces, ellos me invitan a una entrevista. ¿Y qué pregunta este majadero? ¿No? Bueno, usted está dando muchas entrevistas. Es que no quiere pescar a río revuelto y ser de nuevo presidente. Mira la impertinencia. Y el raro soy yo, que me enojo y le paro el carro. No, el equivocado es él es el periodista. Está faltando a la ética, a la buena fe, a las normas de autoridad, a todo. No pidamos perspectiva de esta. No pida más de lo que uno puede dar, además que uno es político. Él es el periodista. Que sepan apuntar las críticas. Y en lo personal, qué pena que desilusione a alguno. Le seguiré parando el carro a estos malcriados, impertinentes, politiqueros, odiadores disfrazados de periodistas. Y es la nueva estrella de los medios tradicionales ecuatorianos como invitado. Si a mí me muerde un perro, al día siguiente Teleamazonas y Coavisa, El Universo, y cuando existía el comercio, entrevistan al perro. No se engañen. Y así era la crítica destructiva de estos medios. Si yo hacía una campaña contra el dengue, salían a defender los derechos de los mosquitos. Podrían oponerse a todo el tiempo. ¿Y qué daño que ha hecho esa prensa? Son uno de los grandes culpables de la destrucción del país. Economista, Javier, ¿me permite? Dale. Economista, viendo toda la violencia que se da en nuestro país, ayer analizábamos el tema de dónde sale y todo. Se ha creado una especie de narcocultura en este país y esa narcocultura vino desde esas telenovelas de los narcos, como el Chapo, el Capo, el Sin Senos No Hay Paraíso, en fin. Aquí hay una responsabilidad indirectamente de los medios de comunicación de todo lo que se vive también en el país. Pero no por ese lado, porque no entiendo si me puede explicar que es una cultura narcopolítica. La estética del mundo, porque nos han vendido la estética del mundo narco como una estética apetecible. Yo quisiera ser como ellos. Andan en carrazos, andan con unos relojes carísimos, con unas esclavas, con unas mujeres guapísimas. Esa estética nos han vendido. Y bueno, puedo llegar a eso. Yo no creo que sea por ahí. Yo creo que la prensa ha sido nefasta. La izquierda no enfrenta a la derecha. Enfrentamos sus medios de comunicación. ¿Qué son? ¿Qué es la derecha sin sus medios de comunicación? Y es el poder sin contrapoder a nivel mundial, no solo en América Latina. Pero América Latina es de la peor prensa del mundo porque además pertenece a las élites. Hay un poco más de pluralismo en el primer mundo, ¿ya? Pero es el poder sin contrapoder porque el poder militar es evidente que es poder, entonces va a haber resistencia siempre. El poder financiero, a todo el mundo le queman los banqueros. Pero el poder mediático, se disfrazan de libertad de expresión. Están defendiendo supuestamente tus derechos, ¿no? Son los periodistas heroicos que persiguen a los políticos corruptos y cuando se ponen brazos políticos porque no aguantan crítica. Cuando en el mundo real es al revés. Políticos honestos, perseguidos por periodistas corruptos, que son los guardianes del status quo, los cancerberos del status quo, sobre todo en América Latina. Entonces, por ahí va el asunto. Uno de los grandes culpables, una de las grandes culpables
de la debacle a través del país ha sido la prensa. ¿Cómo defendió a Moreno, sabiendo que era un completo inútil y un traidor? ¿No? ¿Cómo sostuvo a Lazo? Hoy como endiosan a Novoa, porque nosotros logramos aglutinar a todos esos medios. Cuando sacaron a Lucio Gutiérrez, llegó Alfredo Palacio, llegué yo y cambié la historia del país. Ya no van a cometer ese error nuevamente. Van a sostener por todos los medios a cualquier persona con tal de que no llegue el correísmo, ¿no? Y eso ha destruido tanto al país, por el contrario a nosotros, todo el daño que han hecho. O sea, en el inconsciente colectivo hay que todo fue con sobreprecio, no hay un juicio por sobreprecio. Que la refinería costó 1.500 millones de dólares para aplanar un terreno y fracasó, costó 300 millones el terreno, el resto son impuestos, el acueducto, la Esperanza, y no hicieron pues la obra. Como una casa que cueste 120.000 dólares, compras el terreno, lo preparas, contratas al arquitecto, los diseños, gastas 12.000 dólares y viene un irresponsable y no continúa haciendo la casa. Y el bruto eres tú, cuando el otro es el que no la continuó. Y tantas cosas más que te puedo decir cómo tergiversa la verdad esa prensa, cómo hace verdugo a la víctima y la víctima verdugo. Entonces, por ahí creo que va el inmenso daño que ha hecho la prensa ecuatoriana, ¿no? Una buena prensa es vital para la democracia, una mala prensa es letal para esa misma democracia, y la prensa ecuatoriana y latinoamericana en general es muy mala, es de las peores del mundo, y pertenece a los grupos de poder, a Fidelega, a los conglomerados financieros, no para defender la verdad, para defender los intereses por el conglomerado. Yo he visto en los medios internacionales, más bien, cuadros que hablan de lo que ha pasado en el Ecuador. Cuando tú tomas el poder, tenemos una tasa de crímenes violentos del 17, 18% por cada, o 17 o 18 por cada 100.000 habitantes, no es por ciento. Y hasta que tú entregas el poder, entregas la posta con 5.8 muertes violentas por cada 100.000 habitantes, y luego tenemos que ver esa curva que tiene un pronunciamiento brutal hacia arriba hasta llegar, ahí la tienes tú. En Ecuador es que en el Ecuador no se enseñan esas cosas. Lo enseña la BBC de Londres, lo he visto en la BBC de Londres, lo he visto en Inside. Un periodista o algo así sacó un artículo diciendo que una de las causas era la pacificación de las pandillas en el 2009, sí. Y resulta que de pandillas urbanas juveniles ahora hemos pactado con las mafias, y así se tergiversa todo. Mira, sí, para un periodista honesto, profesional, medianamente inteligente, ¿quién va a creer que la violencia en el 2024 porque sacamos la base manta del 2009? ¿Quién va a creer una tontería así? Eso también me le la culpa a Simón Bolívar por haber sacado a los españoles, pues, hermano. ¿Ya? Pero lo peor es que después que sale la base manta, solo mejoramos en seguridad. Antes la base manta subía la inseguridad. Con la base manta siguió subiendo. Esta línea roja son la base manta. Los 10 años que pasó. Aquí empieza mi gobierno, acá cesa la base manta, empezamos a mejorar seguridad, cesa mi gobierno, se dispara inseguridad. Destruyeron el Ministerio de Seguridad, Ministerio de Justicia, Ministerio del Interior, destruyeron la institucionalidad de función ejecutiva. Luego, la institucionalidad de todo el Estado en el 2008 con la consulta mañosa. Se tomaron la Corte Nacional, se tomaron la Corte Constitucional, se tomaron Superintendencia, Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, ¿no? Y no, pero la culpa es de Correa, que sacó en el 2009 la base manta, o que pacificó a las pandillas urbanas en el 2009. ¿Qué periodista medianamente inteligente y honesto va a aceptar una tontería así? Solo los periodistas realmente corruptos, tontos y, bueno, politizados, ¿no? Tremendamente. Pero ni eso, porque tú puedes ser politizado pero honesto, ¿sí me explico? Pero esta gente es politizada y profundamente deshonesta. Ahora, Rafael, yo siento que estamos en la mitad del túnel. No hay luz de entrada y no hay luz de salida. Esta es la situación hoy en el Ecuador. ¿Tú ves luz? ¿Tú ves una luz de salida? No quiero que apeles, te voy a citar al filósofo Zizek, al esnoveno, ¿no? Él inventó ese chiste que luego se generalizó. Le preguntaron en situaciones muy críticas, las guerras civiles internas, las masacres que hubo ahí, y le preguntaron, ¿usted ha visto una luz de salida? Sí, yo estoy viendo una luz de salida. Es el otro tren que está viniendo en contra, dijo él, ¿no? Claro, el filósofo, él hablaba desde la dureza de esa realidad. ¿Tú estás viendo alguna luz de salida? Siempre hay que verla, y si no hay que inventarla, Javier. Si no, vámonos a la casa.
¿ya? Entonces, si no hay luz de salida hay que inventarse. No podemos perder la esperanza, si no estaremos derrotados. La situación es crítica, yo no he visto una destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz. Yo dejé al país como el segundo más seguro de América Latina. Estos ineptos, antipatria, lo han convertido en uno de los 5 más peligrosos del mundo. En mi época había 900 asesinatos por año. En el 2023 acabamos con 7.800 asesinatos por año. Por favor, o sea, estamos hablando de 8 veces más, casi 9 veces más. 9 veces más asesinatos. O sea, es una brutalidad. Pero si nos roban hasta la esperanza, nos habrán derrotado. Así que, si no hay luz al final del túnel, mi querido Javier, y tu colega, que no recuerdo el nombre, ¿cuál es su nombre, compañero? Jaime de la Cruz. Jaime, es que no se ve el nombre. Perdona, ya subí un poquito y lo dije. Perdona, Jaime. Ya, bienvenido también, qué gusto. Si no vemos la luz al final del túnel, si no existe la luz al final del túnel, hay que inventársela. Expresidente. Pero yo te voy a... Dale, Jaime, Expresidente, dale. ¿quiénes son los responsables de esta destrucción sin guerra que vive el país? Yo creo que todos un poco. Y mira que es una respuesta dura. ¿Por qué? Porque es verdad que hay los malvados, Moreno, Romo, Salazar, el propio Lazo, que solo se dedicaron a perseguir. Lazo lo dijo tajantemente. Así nos cuesta la economía, hay que eliminar el correísmo, pero no en las urnas, no siendo mejor que nosotros, sino proscribiéndolo, llenándonos de juicios, de procesos judiciales, con calumnias, asesinato de reputación, o sea, inmoralmente. Están los medios de comunicación, la mala intención, medios de comunicación que solo son placas con antena, máquinas de difamación, que los 4 pelagatos, que Ecotel, que tanta porquería que hay ahí, ¿no? Pero también está la gente. O sea, si te engañan una vez, qué malo que son los que te engañaron. Si te engañan 2 veces, qué malo que son los que te engañaron. Si te engañan 200 veces, es que somos ingenuos. Y modestia aparte, con lo que hicimos nosotros, del 2007 al 2017, que todavía se estudia en universidades extranjeras, institutos, Inside Crime, el año pasado, agosto del 2023, todavía saca un reportaje de la espectacular pacificación de pandillas urbanas que hicimos en el 2009, en función de un estudio que ha hecho City University de Nueva York del 2020. O sea, se estudian nuestras políticas, y no solo ahí, en el Instituto de Desarrollo Alemán y en muchos otros lados. Te puedo mandar los documentos, ¿no? Entonces, con todo lo que hemos hecho, voy a sonar un poco arrogante, pero dígame que estoy equivocado. Sin hacer campaña deberíamos ganar las elecciones. Y por supuesto nos tienen proscritos, yo no estoy en el país, pero no ganamos las elecciones. Entonces ya es culpa de todos. Porque, te insisto, o sea, te lo engaña una vez, 2 veces, pero 200 veces. Y aún así digo, bueno, esta mentira no la van a creer ya. Cuando utilizaron a Moreno como títere y 6 meses antes de las elecciones lo pusieron como correísta. Yo dije, no, esta brutalidad nadie va a creer. Lo creyó la gente, 14 años corriendo. Ahora que nos acusan de narcopolítico, yo ni fumo. Pero soy narcopolítico, digo, ¿quién lo va a creer? Y las pruebas son las fotos que me tomé hace ni sé cuántos años con Leandro Briones, cuando tenía, ¿cómo se llama? Leandro Lorero. Leandro Lorero es un amigo. ¿Ya? Cuando tenía 18 años. Y la otra foto que encontraron en el celular de capitán ni sé cuánto, con unos narcos, todo en lugares públicos. Porque yo me tomaba 10.000 fotos. Y la tabla de droga. Y te van construyendo una narrativa y digo, ¿quién va a creer esa tontería así? Bueno, lo traen una encuesta de la SOAI, 53% cree que soy narcopolítico. Son cosas que hablan en el alma, pero te demuestra que la culpa es de todo. Yo quisiera, a Jorge le pido, te mandé, Jorge, al final una captura con un tweet o con un ex del presidente Correa, de Rafael Correa. Jorge, creo que ahí la tienes, porque ahí está ese tweet o esa X. Hoy, hace 17 años, empezó formalmente la leyenda de la Revolución Ciudadana. Nostalgia cruda. Convertimos al país en ejemplo para el mundo. ¿Cómo imaginar que un traidor iba a destruirlo todo? ¿Quién iba a pensar la destrucción total del país? Jamás he dudado que volverán los días de gloria, pero el daño ya es inmenso y no veré en mi vida a mi patria desarrollada. A mí me golpeó este tuit, Rafael, te sentí con una enorme tristeza. ¿Qué estaba pasando por tu cabeza en ese momento? Mira, uno de mis proyectos vitales, para eso me preparé toda la vida, fue sacar a mi país del subdesarrollo. 200 años del subdesarrollo, no hay país latinoamericano que se haya desarrollado. Íbamos en esa senda, yo soy experto en desarrollo, conozco esto, conozco los indicadores, conozco los pasos.
Conozco experiencias. Singapur, Corea del Sur, desarrollo tardío, son los que no se desarrollaron con la revolución industrial, sino después, sobre todo después de la guerra, ¿no? La posguerra. De Singapur, Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong, ya más cuestionable Hong Kong y más cuestionable Israel, ¿no? Pero son desarrollo tardío. Excepción de Israel, que es un caso muy especial, ¿no? Un país implantado, con todo el apoyo de Estados Unidos. O sea, los procesos más rápidos de desarrollo han sido 25, 30 años. Y en dictadura, gobiernos muy fuertes como el de Lee Kuan Yew en Singapur y dictadura como el General Park en Corea del Sur. Entonces entiendo de esto. Tú no puedes quemar etapas. Es como, o sea, por más que reforma del sistema educativo, por más que empieces hoy día, los primeros chicos con el nuevo sistema, totalmente con el nuevo sistema, se graduarán después de 13, 14 años. Hasta que sean profesionales, hasta que cambien las cosas con una nueva mentalidad. Te va a tomar 20, 25 años. Entonces lo entiendo, lo sé muy bien. Sé que no se pueden quemar etapas ahí por rápido que vayamos. Íbamos a esa senda. Si seguíamos esa senda 15, 20, 30 años, y hubiera tenido unos 70, 80 años, habría visto mi país fuera de su desarrollo. Moreno, Lazo nos retrocedieron 20 años. No me engaño, ya no lo voy a ver. Pero al menos luchar para que vuelva a esa senda del desarrollo. 200 años en su desarrollo ya es suficiente, ya es suficiente. Ahora, te he visto con unos pronunciamientos también de respaldo. Bueno, la situación en el Ecuador es muy crítica. Yo diría que en América Latina y en buena parte de este planeta la situación es muy, muy crítica, pero has invocado a la unidad para darle un respaldo total al presidente Noboa. ¿A dónde vas con ese pronunciamiento? Darle un respaldo total al presidente Noboa. Los grupos de delincuencia organizada le han declarado la guerra al Estado. El Estado tiene que prevalecer, vencer con toda su fuerza legítima. Y el jefe de Estado es Noboa. Hay que darle todo el apoyo para esa cuestión específica, para el objetivo específico de vencer al crimen organizado. Y lo vamos a apoyar en todo lo que sea necesario, pero tampoco vamos a permitir la viveza criolla ni pasar líneas rojas, ¿no? Entonces ya nos quieren aumentar 3 puntos del IVA y nos dicen que es para la guerra. ¿Cuánto es el presupuesto? No nos dicen. Después nos dicen que es para pagar salario. Después nos dicen que es la tasa más baja de América Latina. Pónganse de acuerdo, ¿no? Entonces, y lo más indignante es que se van impuestos para los ricos, como el impuesto de salida de divisa. ¿Quién es lo que nos escucha saca plata a los paraísos fiscales? Porque no me digan que mi hijo está en Argentina y tengo que mandarle plata. Si manda hasta $1.000 no paga impuestos de salida de divisa. No, la inversión extranjera, las remesas de utilidades no pagan impuestos a salida de divisa. Son los capitales especulativos esencialmente. ¿Quién saca capitales especulativos del país? Y a ellos sí se les rebajaron el impuesto. Y cada punto del ISD son $300 millones aproximadamente. Entonces esas contradicciones tampoco las vamos a permitir. Todo el apoyo. Mira que también decían que no podían salir las Fuerzas Armadas por la Constitución de Correa, la ley de Correa. Y ahora sí salen con la misma Constitución. Nos mintieron todo este tiempo. Por hacernos daño, por politiquería. No les importó destruir a la patria, no les importó las lágrimas de sangre de nuestro pueblo, de nuestra gente, ¿no? Entonces, en ese decreto de emergencia para enfrentar al crimen organizado, el presidente Noboa tiene y seguirá teniendo todo nuestro apoyo. Has visto que el presidente Noboa, en términos de política internacional, está a favor de Ucrania. Acaba de sacar hoy día un pronunciamiento a favor de Israel. Ecuador debe ser visto como un aliado incondicional de Israel. También eso forma parte de las líneas rojas, Rafael. Pero no tiene nada que ver con lo otro. Jamás lo vamos a apoyar en eso. Eso está más perdido que Papá Noel en junio. Mira, no, hablemos claro. O sea, Daniel Noboa es un muchacho, hijo del hombre más rico del país, que quiso comprar la presidencia y tenía los millones para hacerlo. Y por el odio al correísmo, se unen todos contra nosotros. De hecho, íbamos a ganar una sola vuelta. Las encuestas, todas las encuestas decían eso. Asesinaron a Villavicencio, permitieron que nos culpen y nos bajaron 9 puntos. Ahora se sabe, con el caso Metástasis, que la fiscal Diana Salazar primero sabía que estaba amenazado de muerte Villavicencio y permitieron que lo maten. Y luego sabía quién lo había matado y permitió que nos culpen. Y en la segunda vuelta algo similar. Unos días antes de la elección, 7 de 8 sicarios asesinados en las cárceles manejadas por las mafias, ahorcados, ejecutados. Y el que sobrevivió, ¿qué dijo la fiscalía? Hay un comunicado que ya ha dado su testimonio y dicen que los autores intelectuales de asesinatos son políticos. Y todo era mentira. ¿Ya? Entonces, así hicieron, o sea, Noboa es presidente por una casualidad de la vida. Y no está en absoluto preparado para el cargo. Y a mí me parece eso una irresponsabilidad, esta deshonestidad.
Entonces jamás lo vamos a apoyar en sus tonterías de política internacional, no ha hecho nada a nivel de crecimiento económico. Pero en esta emergencia, él es el presidente, en esta emergencia frente al crimen organizado, tenemos que apoyarlo y ayudarlo en lo que se pueda. Yo le he dicho, ¿no? Le he mandado mensajes de que todas las fuerzas políticas le han brindado el apoyo, hagan un gabinete de unidad nacional o al menos un consejo asesor de unidad nacional con gente que sepa, porque esto es trabajo de equipo y tampoco tiene equipo. El nivel del gobierno es malísimo, bajísimo. Tenemos de ministro de Defensa un tiktokero, experto en artes marciales, o sea, Rambo sirve de ministro de Defensa, o sea, no tiene sentido, ¿no? La ministra de Gobierno, pues esa pobre mujer no da pie con bola. El secretario de Inteligencia es un empresario de caucho. O sea, los puestos claves están en manos de improvisados. Y el presidente, que también es improvisado. Es un desastre. Lo vamos a apoyar en todo. Por eso no omite que critiquemos y demos nuestro pensamiento que siempre le hemos dado. Que además nos miente. Mintió en campaña. Es mentiroso, ¿no? Y nos miente ahora. Cuando salió el caso Metástasis, el plan Fénix. Después le mataron a no sé cuánta gente, ya no era el plan Fénix. No, el plan Fénix no existe, es un cuento, fue un marketing político. Recién lo están haciendo, si lo están haciendo. ¿Por qué no presentan presupuesto? No tienen el plan Fénix. Entonces, tenemos un presidente con muchas limitaciones, pero está en juego la vida de la gente. El crimen organizado le ha declarado la guerra al Estado y el Estado debe vencer. Te quería hacer ver, porque has mencionado a la fiscal, te quería, Jorge, también le advierto, porque Jorge tiene en sus manos esta declaración de Darwin Muñoz a propósito de los problemas en la Fiscalía, que quiero que la escuches y luego nos hagas un comentario. Totalmente desatendidos, estamos abandonados en contexto de nuestra seguridad. Y cuando hicimos una manifestación de que necesitamos las garantías del caso para poder cumplir con nuestro trabajo, esto lo hice el día de ayer, ¿sí? El día de hoy he sido notificado con la acción de personal 0379 DTH-FGE de la Fiscalía General del Estado, específicamente del lugar donde trabaja nuestra máxima autoridad, con el cambio en mi traslado administrativo a otro cantón que queda a 3 horas de mi casa. Entonces, yo responsabilizo por mi seguridad o lo que me pueda pasar en el trayecto, luego de que, para intentar silenciar el hecho de que no tenemos seguridad y garantías para cumplir con nuestras funciones, los fiscales de Ecuador, se nos, como retaliación, hagan este tipo de cosas. O sea, nos cambian de nuestro lugar de trabajo, nos alejan de nuestra familia, nos exponen a que nos acribillen en el trayecto. Entonces, no sé qué se espera. A lo mejor que me quiten la vida en el trayecto de esas 3 horas que tengo que movilizarme al lugar al cual he sido asignado, para que deje de decir que no tenemos las seguridades. Fiscal, pero esto que usted me está denunciando aquí en el programa La Noche es bastante delicado. Lo que usted está planteando es que por las denuncias que usted ha hecho sobre la desprotección en la cual están los fiscales en Ecuador en medio de esta guerra contra el terrorismo, ¿la fiscal general ha tomado una represalia en contra suya? Así es. Me ha cambiado de mi lugar de trabajo, me ha alejado de mis 4 hijos, de mi esposa, de mi hogar, de mi padre, que es discapacitado, por indicar que el día de ayer que no aceptaba sus condolencias, que yo creo y estoy plenamente convencido de que si la señora fiscal general del Estado no puede atender o no siente que tiene la capacidad para gestionar y coordinar la seguridad de quienes trabajamos en la Fiscalía General del Estado, debe de dar un paso al costado y ya evitar que nosotros suframos la pérdida de otro compañero. Esto está pasando, Rafael. Esta es la realidad también en el Ecuador. Esta es una denuncia que hace un fiscal, el fiscal Darwin Muñoz, muy amigo del fiscal asesinado César Suárez. Y Muñoz, el fiscal Muñoz, su delito es haberle dicho a la fiscal general: no le acepto sus condolencias. Se va para otro lado y arriesgue también usted su vida. ¿Qué esperan de Diana Salazar, por el amor de Dios? ¿A quién puede engañar Diana Salazar? A pesar que tiene toda la prensa corrupta a su favor, Corte Constitucional, toda la politiquería, porque a todos les tiene algo, les tienen rabo de paja. Pero ¿a quién puede engañar Diana Salazar? Estas son sus prácticas. El caso Metástasis es un gran show. Qué tremendo caso de narcopolítica. ¿Qué narcotraficante está preso? ¿Me puede explicar alguien? ¿Dónde está el que comercializa la droga? ¿El que la manda a Europa? No, descabezó el Consejo de Judicatura, y yo no defiendo a Terán,
pero un absurdo que esté preso. ¿Por qué no le dan defenderse en libertad? Porque hubiera seguido como presidente y no controlaban el Consejo de Judicatura. Para parar el concurso de jueces, ya lo pararon. Yo se los dije en el mes de diciembre cuando sacaron el caso Metal. Se les dije que ese era el objetivo. Revisan mis declaraciones, ¿te acuerdas tú? ¿No? Parar el concurso de jueces porque quieren poner sus jueces para protegerse y seguirnos persiguiendo. Así nos han controlado. A los jueces que no metió preso, los tiene extorsionados, como el juez Rivera. El juez Rivera fue el que declaró inocencia en el caso Drew. Pidió autorización para la asamblea, para enjuiciar a Jorge Glass por el caso de reconstrucción, que es una mamarrachada eso, ¿no? Estaba actuando convenientemente. Lo allanan, le sacan cosas sucias y no necesariamente corrupción, ¿eh? Pero suponte que seas infiel en el matrimonio y tienes ahí una foto comprometedora y con eso te extorsionan. Entonces ya el tipo es títere de Diana Salazar y él mismo se contradice, hace la audiencia sin la autorización de la asamblea argumentando, no, el presidente Cronfle dijo que no habían negado. O sea, el presidente Cronfle tiene más validez que la certificación de secretaría de la asamblea con los votos que fueron públicos y notorios. Entonces así es como actúa esta mujer. Es profundamente perversa, profundamente dañada. Ella fue directora de la UAFE. ¿Qué narcotraficante puso preso? Lo que hacía era investigarnos a nosotros. Sabemos que hay informes de la UAFE donde se involucra como lavado de dinero. ¿Porque dónde lavan el dinero? Lavan el dinero en ciertos bancos del Ecuador y en bancos panameños, vinculados al presidente Lazo. Le tapó todo a Lazo. Ojalá podamos encontrar esos informes. Entonces tenemos una mujer corrupta, dañada, perversa, tonta. Sacó el peor examen, por el amor de Dios. ¿Dónde está la moral pública? ¿Qué nos ha pasado? 10 sobre 20 y le pone la máxima nota de expresión oral a una mujer que no puede ni hablar. Pero es obviamente trampa. Luego se descubre que plagió su tesis. La universidad dice que es impericia. En el primer mundo esto sería inaceptable. La presidenta de la Universidad de Harvard acaba de renunciar, ¿no? Porque la acusaron de plagio por dignidad. ¿Y cuántos otros? Dan un paso al costado. Esta se agarra de uñas y dientes y no solo eso, amenaza, extorsiona. Y por ejemplo, la Corte Constitucional destituyó al presidente del Consejo de Participación, Alain Berbera, electo por sufragio universal, por investigar a la fiscal y por aceptar una mayoría ciudadana, y prohibió a los ciudadanos, que son los fiscalizadores del poder público de acuerdo con la Constitución, la Corte Constitucional prohibió a los ciudadanos investigar a la fiscal. O sea, ¿qué nos pasa? ¿Dónde está la moral pública? ¿Dónde está la inteligencia social? ¿Cómo podemos permitir estas cosas? Tenemos una fiscal que es una farsante, es perversa, es inepta, es mala. Lo está demostrando, ya no guarda ni la forma. Pero la siguen aplaudiendo porque persigue a los correístas. Hace montajes de casos, como el caso de soborno. No hay ningún soborno. Le invento los cuadernos. ¿Quién puede creer cuadernos Hello Kitty? ¿Ya? Pero seguimos soportando todo eso por el odio a Correa. Y no entienden que eso es parte de la destrucción nacional. Porque además, primero no combate el crimen organizado. Además, el mal ejemplo que da. Si las máximas autoridades son corruptas, todo el mundo es corrupto. Expresidente, ayer anularon definitivamente ya el concurso de jueces nacionales de justicia. Ese era el objetivo. Lo dije, revise, Jaime, apenas salió el caso Metástasis, yo les dije, esto es para bajarse el concurso de jueces. Puro show. ¿Eh? Qué cosas, ¿no? Ya está anulado el IVA, expresidente. ¿Hay otras alternativas en vez de subir el IVA al 15% que podrían entrar recursos a la caja fiscal? Por supuesto, pero así no lo hubiera. ¿Ya? ¿Qué es lo que molesta? Porque dijeron exactamente lo contrario en campaña. O sea, ya naturalizamos la mentira, que no subirá impuestos. Y lo primero que hacen, el camino más corto es subirlo. Entonces, mira, ¿cuántas mentiras se han derrumbado? Artículo 165 de la Constitución, declaración de estado de emergencia, puede sacar Fuerzas Armadas, puede movilizar todo. Decían que no se podía. Pero ese mismo artículo, numeral 1, dice que puede anticipar impuestos. ¿Por qué no anticipa impuestos a la banca? Que tiene ganancias extraordinarias. A todos los grupos que tienen ganancias extraordinarias. Porque la banca no es la más rentable. Sí es lo más escandaloso, ¿no? Porque normalmente el sector financiero debe seguir al sector real. El sector real está quebrado y el sector financiero más próspero que nunca. Pero hay otros sectores, telecomunicaciones, minería, que son más rentables. ¿Por qué no anticipa impuestos? ¿Por qué hay otro numeral que, por ejemplo, en la consulta popular, así no manipulan, ¿no? Va a preguntar si las armas capturadas pueden ir a las Fuerzas Armadas. Pero si eso lo permite la Constitución. En estado de emergencia él puede incautar lo que quiera, no me acuerdo el término técnico, cómo se llama, hace una requisición, creo que ahí me confundo con el francés, cuidado. ¿Ya? Requisar armas, lo que sea, peor las armas capturadas y pasárselas a la policía y Fuerzas Armadas.
pero demagógicamente quiere preguntar lo que ya está hecho. Entonces, pero me estoy viendo un poquito del tema, sobre el IVA, ¿no? Yo creo que hay alternativas, pero indigna, fastidia, que bajen, como decía hace un momento, impuestos a los ricos, el ISD, y quieran subir impuestos a todo el mundo. Y nos digan que es por la guerra. ¿Cuál es el presupuesto? Ah, es que Correa también en el terremoto del 2016 subió 2 puntos del IVA, sí, por un año y con un presupuesto. O sea, en 60 segundos se perdieron 3.000 millones de dólares y tenemos que reconstruir eso. Acá dónde está el presupuesto. Y lo quieren subir permanentemente. Y después dicen que es para pagar salario. Y después dicen que si no se cae la dolarización. Pónganse de acuerdo. Entonces lo que molesta, ¿ya? Es que no solo es que hay alternativas, sino el engaño. Que prometieron no hacerlo y ahora lo quieren hacer y ponen 10.000 pretextos y cada uno se contradice con el otro, ¿no? Entonces, eso es lo que molesta. O al menos a mí es lo que más me molesta. El ministro de Finanzas acaba de decir que si no subimos el IVA, se nos cierran todas las puertas financieras. Lo que desvela claramente que es un... No hay para los sueldos. Qué pena que caigan esos lugares comunes del ministro de Finanzas, porque te aseguro que el flujo, como se llama el flujo financiero neto, es más lo que sale que lo que entra. Así que se nos cierran. Perfecto, pues no les pagamos y ganamos. Eso yo hice en el 2008. Entonces, Ahora, Rafael, no, mira, dando la razón. Todos esos argumentos son en función de los compromisos internacionales. Para ellos solo hay compromisos internacionales. Moratorio de externo, imposible. Vamos a quedar mal frente a los mercados. Pero no les importa quedar mal con los municipios, con las prefecturas que no les pagan hace meses y no tienen ni para pagar salario, ¿no? Todo es cuestión de economía política, eso no es técnica. Es opción política y esta gente no está por el bien común, sino por el capital financiero y sus propios bolsillos. ahora explícame cómo acabas de decir hace poquito, el sector real está quebrado, tiene muchos problemas, pero el sector financiero ganó extraordinariamente el año pasado. ¿Cómo se explica eso? Está extrayendo pues riqueza del sector real. Y la gente no relaciona causa con efecto. O sea, en teoría, al final del día, la economía es ciencia de variables reales. Y lo importante es tu capacidad productiva y cuánto produces. Y bueno, hay la ley de Say de los clásicos. Toda oferta crea su propia demanda. Con la Gran Depresión se demostró que no era cierto, pero podemos reformar la ley de Say. Toda oferta con adecuada coordinación política y económica crea su propia demanda, porque lo importante es la capacidad de producción. ¿Cómo crees tú que no hay empleo? La gente migra porque no encuentra trabajo en su propia tierra. Que no hay crecimiento económico y esta gente gana más que nunca. Cuando el sector financiero, los activos financieros no son riqueza en sí mismos, son representación de la riqueza real. Acciones es la representación de las empresas reales, ¿ya? Entonces, por darte un ejemplo, entonces, ¿cómo puedes creer que el sector financiero, que no es riqueza en sí mismo, representa el sector real? El sector real está hecho pedazos y el sector financiero más próspero que nunca, porque tienen poder de mercado y extraen riqueza del sector privado y no están generando riqueza, están extrayendo riqueza, porque un buen sistema financiero o el sistema, por ejemplo, crédito, depósitos, crédito, te reactiva el sector privado, el sector real, genera riqueza y se fortalece el sector financiero. Aquí no reactivan nada y se siguen fortaleciendo, porque están quitando riqueza del sector real. ¿Cómo? Con servicios que son un chulco. O sea, te cobran hasta por tu estado de cuenta. Con la diferencia entre tasas de interés que te cobran por los créditos y tasas de interés que te pagan por tus depósitos. Esa diferencia debe ser 3, 4 puntos. Es 3-1. Revisa el balance del Banco de Pichincha, ¿no? Los intereses, 3-1, los intereses cobrados frente a los intereses pagados. Eso es chulco legalizado. Y ese chulco está quebrando la economía real, cuando debería ser el reflejo de esa economía real. No tiene sentido que una economía en crisis tenga un sector financiero próspero. Eso se llama poder de mercado y esta gente lo que está haciendo es extrayendo riqueza. Lo que está haciendo es extrayendo riqueza del sector privado, del sector real, perdón, y ayudando a quebrar ese sector real. Y el que genera riqueza, recuerden siempre, jóvenes que me escuchan, y estudiantes de economía, no son los bancos, no es el sector financiero. Eso no es valor en sí mismo, es representación de valor. Es sector real, la capacidad productiva, cuánto genera en bienes y servicios. El otro día conversando con Fernando Carrión, que estoy seguro que lo conoces, a Fernando Carrión, él le decía a la audiencia, ¿cuál va a ser la tasa de crecimiento del PIB del Ecuador? ¿1%? ¿Será que alcanzamos el 1%? ¿Cuánto se mueve a través del narcotráfico en la economía ecuatoriana? ¿Qué porcentaje del PIB representa el narcotráfico? ¿3.5%? ¿4%? ¿Tú qué dato manejas? Porque a lo que quiero ir es que si combates al narcotráfico
digamos que tienes éxito total y eliminas el narcotráfico, eliminas el 4% del PIB y solo va a crecer al 1%, la crisis económica se profundiza, ¿no es cierto? Y entonces el sector financiero de todas maneras gana extraordinariamente. ¿De dónde saca esa? Ya lo has dicho tú, porque le está extrayendo, con la política del Chulco, le está extrayendo recursos a todos los sectores de la sociedad. Pero, ¿qué nos va a pasar en la economía ecuatoriana, Rafael? Mira, hay un estudio de CELAC, Centro Latinoamericano de Geopolítica, que el lavado de dinero se ha triplicado en Ecuador. Calculaban que mi gobierno era 1.200 millones, porque yo también tuve tráfico de droga, lavado de dinero, ¿no? Crimen organizado. Pero obviamente prevalecía el Estado y no había infiltrado al Estado. Hoy está tomado el Ecuador, ¿no? Esa es la gran diferencia. El crimen organizado existe en Bélgica. ¿Dónde llega la droga? En Holanda, en Estados Unidos. Pero otra cosa es que se haya tomado el Estado, como el caso ecuatoriano, ¿no? Te calculan que pasó de 1.200 millones en 2016 a 3.600 millones de lavado de dinero. Y eso beneficia, por supuesto, al sector financiero también. Y nunca se investiga el sector financiero y cómo se lava dinero, ¿ya? Y eso derrumba una de las tantas mentiras, ¿no? Que yo tuve éxito porque pacté con las bandas. O sea, para demostrar que no pactamos con la banda teníamos que tener violencia, teníamos que fracasar. Es tonto, pero son los argumentos que se esgrimen. Que tuvimos éxito porque pactamos con las bandas. Si eso fuera cierto, el lavado de dinero debió ser mayor que ahora. Y la exportación de drogas debió ser mayor que ahora. Y resulta que el lavado de dinero es el triple que en mi gobierno. Y que ahora sí somos, y antes nunca fuimos, el principal exportador de cocaína a Europa, en el mundo. Entonces no resiste el menor análisis esa tontería. Pero se la repite. Sobre el impacto que puede tener la eliminación del narcotráfico, ten cuidado, esos argumentos peligrosísimos. Incluso si perdiéramos a nivel económico, se gana a nivel moral, que son los cimientos de una economía y de la propia sociedad en el largo plazo. Pero yo creo que no se pierde, porque hay mucho más el daño que el beneficio, la inseguridad. ¿Quién te invierte en el país con tanta violencia por el narcotráfico? Entonces, para que haya inversión, tiene que haber seguridad, y para que haya seguridad, tenemos que vencer al narcotráfico. Entre otras tantas cosas, ¿no? No, estoy totalmente de acuerdo con lo que acabas de decir. Ojo, es solo un planteamiento para suscitar una reflexión tuya, nada más. Presidente, ¿por qué el gobierno no sube el ISD a 5 puntos? Yo diría un punto más, 6 puntos, y tenemos los recursos que necesita en este momento. Eso tiene que preguntarle al presidente Noboa, pues eso es lo que yo haría. Pero pregunta al presidente Noboa por qué en lugar de subir 3 puntos al ISD, quiere subirle 3 puntos al IVA, que lo paga todo el mundo, cuando el ISD solo pagan los que sacan capital, que además fortalece la dolarización. La visión original del ISD no fue recaudatoria, aunque todo impuesto recauda, sino estabilizadora, para proteger la dolarización. Pero se volvió una importante fuente de ingresos para el gobierno. Esa pregunta debería responderle el ministro de Economía y el presidente Noboa. ¿Por qué en lugar de subir 3 puntos al IVA, que lo va a pagar el rico y el pobre, ¿ya? No suben 3 puntos del ISD, que lo van a pagar sobre todo los especuladores financieros? Y no le afecta a la población, a la mayoría. ¿Quiénes salen del país? ¿Perdona? ¿Quiénes sacan recursos? Los lazos, pues, y son los que gobiernan. Pero ¿Ya? no, Javier. Yo no saco. Los lazos banqueros. En todo caso, yo tomaría esa decisión de política, ¿no? Porque además el IVA es un impuesto regresivo. Si usted compra una silla a $100 y gana $100 y paga 10% de IVA, paga 10% de su ingreso. Si alguien compra la misma silla y gana $1.000 y paga $10 de IVA por esa silla de $100 y 10% IVA, solo paga 1% de su ingreso. Entonces, mientras más gana, menor es el porcentaje que paga. Eso se llama impuesto regresivo y atenta contra la distribución del ingreso. Rafael, quería llevarme al exterior. No es regresivo, porque son los grandes especuladores los que van a pagar el impuesto a salida de divisa. Por si acaso, eso reúne unos 3 puntos del impuesto a salida de divisa, recogerá 800, 900 millones, y dice que se necesitan 1.300 millones. Bueno, póngale pues un impuesto a las ganancias extraordinarias de la banca o los principales grupos del país, o anticipe impuestos, como dice la Constitución. Como pero la banca ya salió, ya salió a protestar contra la RC. También. ¿Ah? La banca ya salió a protestar contra la RC. Un buen signo, quiere decir que estamos en el camino correcto.
En todo caso, 1.300 millones de dólares es lo que pretende recaudar con los 3 puntos del Líbano. ¡Qué casualidad! 1.300 millones de dólares es lo que nos daba anualmente el ITT. Innova fue uno de los principales promotores para cerrar el ITT. Ahí ven ustedes la falta de consecuencia, ¿no? Y de conciencia. Cómo se hace cosas por novelería sin saber los impactos reales de esas decisiones. Decía que te quería llevar a política internacional, porque acabamos de ver la participación del presidente de Argentina, país que te gusta muchísimo, la Argentina, Milei, en este encuentro de Davos, por lo menos desde mi perspectiva, mintiendo descaradamente, ¿no? Y apelando a personajes como, por ejemplo, en el fondo del alma cita a Reagan, cuando Milei dice en su intervención, el Estado no es la solución, el Estado es el problema. Eso lo dijo Reagan en 1980. La señora Margaret Thatcher, que fue la que les bombardeó los barcos, aviones de ellos en lo de las Malvinas, la señora Margaret Thatcher dijo, la inequidad es buena porque garantiza el predominio de los mejores. Eso dijo la señora Thatcher. Y esto es lo que repite el presidente de Argentina, diciendo que en el siglo XIX, 1860 por ahí, Argentina era la primera potencia mundial y que después de 100 años de estas políticas del progresismo, él lo llama de otra manera, Argentina hoy ocupa el puesto 140 y termina su intervención gritando «Viva la libertad, carajo!». Claro, ¿quién no está a favor de la libertad? Pero no en el concepto que ellos tienen. ¿A ti qué te pareció esa intervención de Milei en Davos? Libertad, libertad, ¿cuántos crímenes se cometen en tu nombre? Dijo Madame Roldán, creo que se llamaba, cuando iba a la guillotina en la Revolución Francesa, ¿no? Es uno de los términos más prostituidos de la historia. Para ellos, libertad es la no intervención. Derechos formales, iguales para todos, y que nadie intervenga, sálvese quien pueda. Que el pez grande se coma al pequeño. Para nosotros, libertad es la libertad republicana, la no dominación. ¿De qué te sirve el derecho formal a leer libros si eres analfabeto? ¿Qué libertad? ¿No? Todos tienen derecho a leer libros, hasta los analfabetos. Tienen que darles capacidad. Y eso es acción colectiva. Y eso es presencia del Estado. Pero de eso que lo entienda Milei demasiado. Para mí Milei es un farsante. Yo creo que impresiona que no conoce. De economía no sabe, es elemental. Te confunde economía con ideología. A mí alguna vez me respondió un tuit, y tú eres un ignorante, ni sé cuánto, porque no sabes el principio básico que el Estado es un ladrón. O sea, eso es el principio de economía, que el Estado es ladrón. Tremendo juicio de valor, ¿te imaginas? Entonces, no sé dónde está parado, ni en concepto económico ni estadística, que te destroza los datos. Por ejemplo, que Argentina está en el ranking mundial en el puesto 140, una locura. Argentina es de los 3 países más desarrollados de América Latina, y América Latina es la clase media mundial, es imposible. No, yo lo conozco, eso debe estar en el puesto 50 por ahí. Entonces te habla tontería tras tontería, pero como la gente no verifica, y estamos en una época en que uno se deja llevar por las emociones, mira con cuánto entusiasmo lo dijo. Sí, habla con bastante entusiasmo, pero habla de estupideces tras estupideces, ¿ya? Se dejan impresionar. Pero para mí Milei es un farsante. De economía no sabe. Fue a estudiar economía, le enseñaron ideología y creyó que aprendió economía. Y de datos tampoco sabe. Te destroza los datos y miente con entusiasmo. Digno de mejores fines. Pero esto le cierra la puerta al progresismo latinoamericano, ¿crees tú? Yo te voy a decir algo muy duro, Javier. Tú bien has dicho que Argentina es un país muy querido para mí. Y cómo dolió que la tierra de Cortázar, Sábato, Borges elija a un tipo como Milei. Pero yo creo que es lo peor que le ha podido ocurrir a la Argentina. Pero lo mejor que le ha podido ocurrir al progresismo latinoamericano. Porque ya es un desastre ese gobierno. Y va a ser un desastre aún mayor. Puede crear hasta una guerra civil con sus estupideces, ¿no? Entonces, se le va a curar la novelería. Porque mientras no sufren las consecuencias, dicen, no, qué bonito que habla. Somos así de noveleros los latinoamericanos, ¿no? La última elección en Ecuador. Veamos qué pasa con vamos qué pasa, ¿no? Entonces, cuando sea un desastre, se van a curar de tanta novelería. Entonces creo que es lo peor que le ha sucedido. Va a quebrar a Argentina, va a crear mucha pobreza, mucha desigualdad, mucha destrucción de la soberanía, el orgullo nacional, de la dignidad nacional. Pero va a ser lo mejor que le ocurrió al progresismo latinoamericano, porque nos vamos a curar de espanto, ¿no? Vamos a quedar curados de espanto. O sea, ya
sabemos lo que es, ya la gente va a perder la novelería en ese sentido. Porque él está combinando dos cosas, termino con eso, Jaime, discúlpame. Él está combinando dos cosas gravísimas: la destrucción de la institucionalidad y el fortalecimiento del neoliberalismo, que es el cóctel que se ha usado también en el Ecuador y nos ha llevado a donde nos ha llevado. Milei no es neoliberal, es más extremo todavía. Es el gobierno más extremo de la historia de Sudamérica, de Latinoamérica. Milei es libertario en lo político, en filosofía política. Estos que creen que, ya te digo, solo derechos formales y yo no tengo más obligación que lo que me exige el derecho formal. Es decir, el derecho formal me impide atentar contra tu vida, pero si te estás muriendo tampoco me obliga a atenderte. Entonces no tengo derechos naturales, obligaciones morales naturales. Esa es la filosofía política libertaria y ética libertaria. Y en lo económico es el anarcocapitalismo, ni siquiera el neoliberalismo. En el liberalismo creen algunas reglas, creen política, cierta política. Esto no. Esto es el mercado libre, absolutamente libre, sin Estado, y todo puede ser mercancía. Hasta tus órganos, hasta Murray Rothbard, que fue el creador del anarcocapitalismo, un economista gringo, que llamaba a Milton Friedman, dicho sea de paso, enemigo del mercado. Milton Friedman era demasiado conservador para él. Decía que los padres eran dueños de los hijos y que podían vender hasta sus hijos. Ese es el nivel de estupidez al que llega. Entonces volvamos al mercado de esclavos. También se puede vender uno mismo y puede vender su libertad. Entonces ni siquiera es neoliberal. Es libertario en filosofía política, en lo ideológico, y en lo económico es anarcocapitalista, que además de los cuestionamientos éticos es un absurdo técnico, porque hay bienes colectivos donde es imposible la exclusión. ¿Cómo lo va a proveer el sector privado? ¿Cómo provee el sector privado de defensa nacional? Que solo el que pagó por la defensa nacional, la empresa privada, lo defiende en caso de guerra y el otro no. Es inviable técnicamente, pero así son los fanatismos, ¿no? Entonces, eso es mi ley. Me permite, Javier, quiero agradecerle y saludar. Es libertario, anarcocapitalista, mucho peor, mucho peor. Quiero agradecerle y saludar a Omar Novoa, que nos hace un super chat y envía un saludo para el expresidente Correa, justamente junto a Norma Macías, Juan María Quintana, Angie Coveña, María Augusta Peñafiel, Fanny García, Yolanda Martínez, Ivette Velasco Jiménez y toda la gente que está conectada, que son más de 4.000 personas viendo esta entrevista con el expresidente Rafael Correa. El economista Víctor Andrade también nos dice, pregúntele al expresidente para cuándo se forma un frente progresista. Pero es Víctor, mi colega de la Universidad Católica, economista del Cañar. Sí. Un gran tipo, un inmenso abrazo, Víctor, qué gusto. Bueno, háganlo ustedes, ¿por qué me preguntan a mí? Porque yo tengo que hacer todo. ¿Por qué no lo hacen ellos? Le vuelvo la pregunta, Víctor, ¿cuándo forman un frente progresista? Yo no puedo más, me paso en entrevistas, me critican porque doy demasiado entrevistas, porque pierdo la paciencia. Tengo casi 2 años de retraso en la entrega de mi libro, me paso las mañanas en mi libro. Pero háganlo ustedes, todos tenemos que cooperar aquí. Chocho Monge también está viendo la entrevista, expresidente. Un abrazo a Chocho, querido amigo. ¿Estás cocinando? Sí. Ahí hice pollo al estragón. ¿Qué es eso? Es demasiado para Javier. Estragón es una hierba riquísima. Es mucho acá. Es como hierba. Sí. O sea, en la forma es como el perejil seco, el culantro seco, pero tiene otro sabor, ¿no? El pollo al estragón. ¿Y el yapingacho extrañas mucho? Yo extraño mucho la comida ecuatoriana, tal vez lo que más extraño con la gente. Bueno, estoy siendo injusto a la gente, paisaje, los olores. Los olores se extrañan mucho. El olor a lluvia en Guayaquil, ¿no? Eso me trae recuerdo de mi niñez. Pero la comida también. En Limente hay un restaurante, en verdad se llama Sabor Latino. Y mira el dolor, ¿no? Tú ves en la carta, sobre todo platos peruanos, pero el dueño y el chef es ecuatoriano, Manavita. Yo le pregunté alguna vez por qué los platos peruanos la mayoría. Porque es el marketing, eso es lo que se vende. Pero mejor es nuestra comida. Entonces, él vende yapingachos y son espectaculares. Todo lo que hace es espectacular. Y vende comida ecuatoriana, no cosas de verde, tampoco guatita, pero casi todo el resto. Yapingacho, encebollado, ceviche, etc. Rafael, una vez te pregunté ¿de qué te arrepentías en los 10 años y meses en los que fuiste presidente? Me contestaste, quizá los sometí a un ritmo
demasiado fuerte a todos mis colaboradores. Quizá les quité hasta la familia, no tenían horarios. Eso no lo volvería a hacer. Han pasado los años de esa declaración o de esa conversación que tuvimos con un micrófono y han pasado cosas en este país que se ha ido cayendo a pedacitos, ¿no? No es hiperbólico, está pasándonos. Eso nos está pasando. ¿Qué otra cosa añadirías que faltó en tu gobierno? Yo creo que la vida, sin lugar a dudas, y moriré con esa pena inmensa y ese cargo de conciencia incluso, aunque no actúe de mala fe. Y si hay otra vida, seguiré con esa pena. Fue haber puesto a Moreno pues, de candidato. Tremendo traidor, nefasto. Cambió la historia del país, al menos temporalmente. Pero ¿quién te hizo ponerlo a Moreno? ¿Quién te hizo ponerlo a Moreno? ¿Quién te convenció de que Moreno era el ideal? Porque es gente máxima. Pues no nos engañemos, o sea, la gente sabe que Moreno no era mi candidato. El 90% de Alianza País quería que sea el candidato. El grupo más cercano del gobierno, la mesa chica, quería que sea el candidato. ¿Ya? Y honestamente tampoco es que me resistía yo, porque sabía que no era un hombre de muchas luces, pero no siempre se necesita el más ilustrado, el más inteligente, sino tal vez el más afable, porque el país estaba polarizado y era necesario unirlo. Y solo era continuar manejando ya un barco que tenía marcha propia, con equipo, con institucionalidad. Cuando nos traiciona, destruye todo, como un inepto, quebró todo. Y después puso a los peores, como María Paula Roma. Entonces esa es mi principal, sin duda, y de lejos, mi principal arrepentimiento. Lo otro que te dije, me ratifico en eso. Y una de carne y hueso, ¿no? También dice, bueno, ¿para qué sacrificarse tanto? ¿Para que te digan narcopolítico, ladrón, para que cualquiera te insulte? No me gusta decir estas cosas, pero algunas veces es bueno recordar. Yo me reduje el sueldo a la mitad. Cuando yo llegué, el presidente ganaba $8.000, perdón, me lo reduje a 3.600, a 25 salarios básicos, para anclar el salario básico. No recuerdo, pero era la mitad o menos la mitad. Yo acabé en el 2017, ¿no? Gustavo Noboa acabó en el 2002, me parece, 2003. 14 años después de Noboa, ganando mucho menos de lo que ganaba Noboa. Yo quedé ganando $5.600 y Noboa ganaba $8.000, ¿no? Yo no vivía en Carondelet, vivía en mi casa. Yo me pagaba mi comida, mi ropa. A los demás presidentes le pagaban la ropa, la comida, la vestimenta de la mujer. Jamás aceptamos esas cosas. Para ahorrar, que la prensa corrupta enseguida trate de mentir, no que yo le da la foto, que ahí cuando compró pistacho, prohibí que compremos catering en el aeropuerto, que era carísimo. Y ahí está, ¿no? Hacía despertar temprano a los chefs de Carondelet para que nos lleven el desayuno y salga más barato. De regreso, los martes cuando iba a Guayaquil, compramos en Tarrina las menestras de pocha al frente del aeropuerto. No gastábamos en catering. Ahorrando hasta el último centavo del pueblo ecuatoriano. Para que te digan lo mismo y te pongan en la misma seta que el resto. Entonces uno dice, sí, vamos a ser auténticos, vamos a tener siempre ciertas reglas, pero tampoco voy a exagerar. Y en cuestión de trabajo, por ejemplo, no voy a exagerar, porque he sido injusto con mis colaboradores. Lo hacía trabajar el domingo, lo hacía trabajar de las 6 de la mañana. Y no esperamos aplausos, pero tampoco lo que hemos recibido estos años. Entonces, no lo haría, no lo volvería a hacer. Tienes una reunión con el grupo de Puebla, tengo entendido, casi inmediatamente. ¿Ya la tuviste? No, la tuve antes. Ok. ¿Qué están tratando en el grupo de Puebla? ¿Qué se trató en el grupo de Puebla? Bueno, un taller para poner el caso ecuatoriano, ¿no? Entonces les he explicado lo que ha pasado. La destrucción sistemática del Estado y que están cosechando lo que sembraron durante 7 años. Uh-huh. Y se ven atisbos de solidaridad con Ecuador. Bueno, uno ahora extraña muchísimo UNASUR, los esfuerzos de integración que se hicieron y que quizás nos hubiese facilitado respuestas a un país como el nuestro en esta misma lucha contra, o la guerra, como la han llamado, contra el narcotráfico. ¿Te imaginas la coordinación que podríamos tener entre países? Ese es otro de los problemas de la cultura latinoamericana, ¿no? No entiende las ausencias. A la vez presencia, y se hace algo, y dices así, causa-efecto, la presencia causó algo. Pero que la ausencia causa algo, no lo relaciona. ¿Y cuánto ha causado la ausencia de UNASUR? En el 2009, acuérdense que tuvimos una pandemia también, H1N1. Se actuó espectacularmente a nivel sudamericano, coordinado por el Consejo de Salud de UNASUR. Ese Consejo de UNASUR no lo tuvimos ya en la pandemia, y América Latina fue la región que peor manejó la pandemia en el mundo, empezando por Ecuador.
Para el crimen organizado había un espacio de discusión en UNASUR. ¿Qué falta nos hace esa coordinación? Porque el crimen transnacional se combate con articulación internacional. Ya no tenemos ese espacio de articulación. La gente no relaciona causa con efecto. Imagina haberle extendido siendo capital de Sudamérica y aplaudieron a Moreno por el odio a Correa. Y acuérdate los indígenas. O sea, para comprar a los indígenas, Moreno, este sinvergüenza, dijo, el edificio de UNASUR se lo va a dar a los indígenas. Finalmente no se lo dio. Pero muchos indígenas apoyaron eso para tener ese edificio, destrozando la integración sudamericana. Expresidentes, el gobierno sigue pensando en que hay que reducir el tamaño del Estado. Si se sigue reduciendo el tamaño del Estado, ¿seguimos en las mismas condiciones que estamos ahora o peores? ¿Qué criterio merece? Es que eso me sorprende, eso demuestra lo improvisado que es el gobierno y no vos. Pero si estamos como estamos por haber reducido el tamaño del Estado, que me diga cuál es el tamaño, porque la última estadística que había estamos en menos, el empleo público está en menos del 7% del empleo total. Vaya a Escandinavia y verá que esto es 40%. Vaya a Estados Unidos y verá que es 8 o 9%, los estados, ¿no? Entonces que me diga con referencia a qué tenemos un estado obeso. El gasto público de Ecuador está en 32%, el mismo que Estados Unidos. Francia tiene 55%. Y Francia no es país desarrollado, pero no es lo más desarrollado. Más desarrollado es Suiza, más desarrollado es Dinamarca, Noruega. Eso tienen, Suiza no conozco, pero 50% Dinamarca, Noruega. Son estados de bienestar. Entonces que me diga, ¿es obeso en función de qué? ¿Dónde está la referencia? Por supuesto, si yo privatizo educación, es una mercancía más y solo puede acceder a la educación el que la puede pagar, voy a reducir el Estado. ¿Pero a qué costo? En bienestar social. Entonces, ya es esa tontería. No es que Estado obeso, Estado flaco, es el Estado que se necesite. Y habíamos diseñado un Estado con una institucionalidad espectacular en función del Plan Nacional de Desarrollo, en función de Secretaría Nacional de Planificación. Todo marchaba sobre ruedas, todo se complementaba, sinergia, lógica, todo lo destrozaron. Y lo siguen queriendo destrozar. Expresidente, ¿usted qué haría en este momento para echar a andar este país que está de mal en peor? O sea, para atender la emergencia, las Fuerzas Armadas, pero eso es necesario, ineludible, pero no es suficiente. Hay que controlar las cárceles. Y en lugar de hablar de barcos, de supercárceles nuevas, unas cosas tan elementales como inhibidores en la cárcel. Y retomen el control de la cárcel. No es muy difícil. Claro, hay que arriesgar hasta la vida, pero muy difícil no es, ¿no? Controlen la exportación de droga. O es que no saben que sale del puerto de Guayaquil en los contenedores de banano. ¿Dónde están los escáneres? Controlen la entrada de droga. O no saben que entra por el Putumayo, desde Colombia. Te falta voluntad política. El gran paso que ha dado el crimen organizado, además de fortalecerse, armarse, es que ha infiltrado el Estado. Ha infiltrado, maneja el sistema carcelario, maneja parte del sistema de justicia y maneja parte de Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Y por eso no hay la voluntad total para combatirlo. Porque todo el mundo sabe por dónde entra la droga. Todo el mundo sabe por dónde sale la droga. Incluso cómo se lava el dinero. Todo el mundo sabe quiénes son los capos de la droga. Que no es ni Fito, ni Colompico. Esos son medios. Capos medios, medianos. Ahí nomás. Los grandes capos son empresarios de nombre ribombante, nombres extranjeros incluso. Y el narcotráfico también ha incorporado mucha tecnología. Manejan mucha tecnología, Rafael. Para combatir el crimen organizado no se requiere Rambo, se requiere Sherlock Holmes. Con tres cosas. Con tecnología, cosas tan sencillas como inhibidores en las cárceles, escáner en los puertos, cosas tan sencillas como esa. Inteligencia del Estado que la han destrozado, Moreno la destrozó con María Paula Romo, solo lo usaron para perseguirnos a nosotros, ¿no? Pero necesitas inteligencia para descubrir la estructura de estos grupos criminales, porque si agarras a uno, hay 5 que lo reemplazan al capo. Tienes que agarrar a todos para encontrar la ruta del dinero, la ruta de las armas, la ruta de la droga. Inteligencia. Y necesitas articulación internacional. El crimen organizado se lo combate con un Estado organizado y con articulación internacional, porque también es crimen internacional. Pero no solo combatiendo los efectos, sino las causas también. En el corto plazo tienes que enfrentarlo como estás enfrentando. O sea, si se está incendiando la casa, Jaime, lo que tienes que hacer es ver cómo apagas el incendio lo más rápidamente posible. Después te pones a pensar cómo prevenir el incendio, que la gente no fume, tener un extintor, cómo organizar de mejor manera el cuerpo de bomberos. Pero de inmediato tienes que apagar el fuego. Entonces está correcto lo que ha hecho en ese sentido Novoa. Estado de emergencia, sacar las cárceles, sacar las Fuerzas Armadas. Pero obviamente no es suficiente.
Hay que controlar las cárceles, hay que controlar la exportación de droga, la entrada de armamento, el lavado de dinero, reactivar la economía. No veo absolutamente nada en reactivación económica. Que combate la delincuencia común con desarrollo humano, que está muy relacionada la delincuencia común a la falta de empleo, falta de servicio, etc. Pero también afecta al crimen organizado. El crimen organizado puede cooptar muchísimos jóvenes, tiene apoyo en los barrios populares, porque reemplaza al Estado. Y frente a la falta de empleo, frente a la falta de educación, el que le da el dinero para que la gente coma, ese es el mecenas. Entonces, cuando recupera la economía, también pierde apoyo ese crimen organizado. Yo siempre pienso, Rafael, y eso lo sabes tú mejor, reduces el tamaño del Estado, pero ¿qué otro sector de la economía puede absorber esa reducción del tamaño del Estado? Pienso, por ejemplo, en generación de empleo. Si el Estado no hace obra pública, que es intensiva en el uso de mano de obra, ¿hay un sector en la economía ecuatoriana que sea capaz de crear ese empleo? Pero si los dos son capaces en buena hora, veámoslo de otro punto de vista. A ver. Nadie niega la importancia del sector privado y del mercado. Como yo le daba importancia al Estado, era que no quería el sector privado del mercado. No soy estúpido. Ay, pero es que el que genera la mayor cantidad de empleo. ¿Y quién ha dicho lo contrario? Pero eso no excluye que el Estado sea necesario. Tan estúpido como decir que no es necesario un mercado, con el comunismo, ¿no? La Unión Soviética, etcétera, no se necesita mercado. Igual de estúpido decir que no se necesita Estado. El Estado es la representación institucionalizada de la sociedad para realizar la acción colectiva, que es tan importante como la acción individual. La sociedad humana es lo que se llama en ciencia de la complejidad un sistema adaptativo complejo. La suma de las partes no es el todo, ¿ya? El todo puede ser mayor a la suma de las partes con buena sinergia. Es como una orquesta. Tú puedes tener capacidades individuales en los músicos, un gran guitarrista, un gran baterista, un gran pianista, pero si cada quien toca por su lado no van a sacar una sinfonía. Necesitan una partitura única y un director, y que todos estén coordinados. Así es la sociedad humana. Se necesita esa acción individual, se necesita capacidades individuales, pero se necesita coordinación para hacer sinergia y tener mayores capacidades sociales. Y ese es el rol del Estado. Y el Estado algunas veces tendrá que intervenir directamente donde no entra el mercado, o no es conveniente que entre el mercado. No es conveniente que entre el sector de educación, la educación no es mercancía. En generación eléctrica, la financia es conveniente, pero ¿cuándo construye una hidroeléctrica el sector privado? Te vamos a cruzar los brazos a esperar que la construya. Y cuando esté construida se la vamos a pasar, se la vamos a regalar. Eso es estúpido. Entonces, no hay una relación de exclusión, por Dios. Se complementan. Si le va bien al sector privado, le va bien al sector estatal, y si le va bien al sector estatal, le va bien al sector privado, y se necesita la acción individual y la acción colectiva para que marche la sociedad. No sé dónde está lo difícil de entender eso. Expresidente. Ahí genera empleo, el sector privado y el sector público, ambos pueden generar empleo y se complementan. No es excluyente. Expresidente, me gustaría tocar el tema del seguro social, podemos hablar de ese tema. El gobierno, gente vinculada al gobierno, está diciendo que el seguro está quebrado. En realidad está un poco mal con el tema de que no tiene muchos afiliados, necesita que se reactive el trabajo y que se reactive la economía. ¿Qué se debe hacer con el seguro social? Ya respondió usted. Mientras haya crisis económica va a estar en crisis el seguro social. O sea, la mejor manera de fortalecer el seguro social, por supuesto que se puede hacer muchas reformas, y les puedo decir algunas, que nadie habla, que así es la demagogia. Pero la mejor manera de fortalecer el sector, al seguro social es reactivando la economía. Tiene más empleo formal, más afiliaciones, más contribuciones, y se financia el seguro social. Pero obviamente hay que corregir algunos excesos que se dieron en mi gobierno. Pero recuerde, para criticarnos ahí sí el seguro social dependía del gobierno. Para hacer lo que le da la gana, y si el seguro social de los afiliados y no hay que tocarlo. Y hay que dar 1.000 millones anuales en subsidio, que es el subsidio a las pensiones, ¿no? Pero, por ejemplo, la pensión se establece no como el promedio de ingresos en la vida laboral, sino los 5 mejores años. Eso es una locura, ¿no? ¿Ya? Aquí en Bélgica, si usted está jubilado y empieza a trabajar de nuevo, o se le corta la jubilación o trabaja gratis. Ah, no, acá sobre todo los militares salen y vuelven a trabajar. Vaya a ver las pensiones militares, porque el INFA, el ISPOL también es un problema y nadie habla de eso. Vaya a ver qué jubilación tiene. Mi suegro era militar y de alto rango, coronel. Se queda sorprendido, él habrá ganado 2.000 euros. Un almirante, un general jubilado en Ecuador gana 4.000, 5.000 dólares.
y nadie habla de esas cosas. Entonces, sí, por supuesto que se puede cortar mucho de exceso, pero en el fondo el problema es, mientras no haya reactivación económica, seguirá en crisis el seguro social. Bueno, yo creo que hemos usado bastante tiempo. Va llegando a la medianoche allá en Bélgica, Rafael, ¿no? Creo que sí. Que poner un techo también a las máximas pensiones, ¿no? Las pensiones para un país de renta media como Ecuador son altísimas. Y eso en parte es responsabilidad de mi gobierno. Pero te insisto, cuando es de echarte la culpa, sí, tú manejabas el seguro social. Cuando es hacer lo que les dé la gana, ahí sí el seguro social es una cooperativa de crédito privada, poco menos. Entonces, ¿qué problema Pero Pero hay grandes decir, empresarios que le deben mucha plata al seguro social, ¿no? También eso, cobrar deuda, ¿no? Pero no creo que eso solucione el problema, ¿no? El problema fundamental se solucionará con reactivación económica, más empleo adecuado, más afiliaciones al seguro social. ¿Usted estaría de acuerdo que se traspase el Banco del Pacífico al seguro? Es una buena locura. ¿De dónde sacan esas cosas? Me parece una locura. Ya tiene su banco del afiliado. ¿Para qué quiere el Banco del Pacífico? se lo están peleando a dentelladas. No lo entiendo. El Banco del Pacífico está bien como está, propiedad del Estado, pero actúa como banco privado, pero en un momento dado, con lógica pública, puede servir para controlar tasas de interés, para dar crédito a aquellos sectores donde no llega la banca puramente comercial, etc. Es un banco tremendamente rentable. La gente se olvida, ¿no? Lo quebró el sector privado y lo rescató el sector público y lo volvimos de los bancos más rentables del sistema. Los dos últimos gobiernos lo han querido vender. Por eso lo he sabido. En todo caso, no entiendo, ¿para qué lo quieren pasar al Seguro Social? Zapatero a tu zapato. El Seguro Social ya tiene el banco del afiliado, que se tiene que encargar de las inversiones del seguro y de dar crédito hipotecario, que ese debe ser uno de los objetivos de la Seguridad Social, que la gente tenga su casa, que no se pase arrendando toda la vida. Y eso marcha muy mal nuevamente. Nuestro gobierno hizo muy bien los créditos hipotecarios. La última pregunta de mi parte, Javier, la última. Dale. Sobre el OCP, el oleoducto de crudos pesados, se termina ya, creo que ya terminó el contrato de concesión por 20 años. Se lo quieren volver a entregar a la misma empresa por 10 o 20 años más, con el pretexto de que van a invertir 200 y pico de millones de dólares en ese OCP. ¿Qué criterio merece? Mire, si yo fuera presidente le diría, pásenlo nomás a mí y yo invierto los 200 millones. Porque el mismo acuerdo sale en las correas, de la misma utilidad del OCP, que es recontra rentable, porque está amortizada la inversión, y es solo recaudar. Es como decían con los aeropuertos, me acuerdo. El famoso proyecto, convenio de inversión que había firmado, ¿cómo se llamaba? El Paco Moncayo. El pobre hombre ni entendía lo que le explicaban. Todo salía de las propias tasas del Mariscal Sucre. Un proyecto de 600 millones, creo que el capital fresco solo era 70 millones. Entonces yo le dije, general, vea, déme a mí el proyecto, yo le pongo 70 millones y el gobierno central hace el aeropuerto. Pues ni me entendí el pobre hombre. El OCP es algo similar. Y ahorita es solo recaudar. Y de esa misma plata pueden venir las inversiones. ¿Por qué se lo quieren regalar al sector privado? Eso es corrupción. Eso es corrupción, se lo aseguro. Y un gran daño al Estado. Rafael, agradecerte mucho todo este tiempo dedicado a esta conversación aquí en Palabra Suelta por Ecuador en directo. No sé cómo lo has pasado tú. Bien, esta clase de entrevistas largas, uno puede explayarse en conceptos, con gente ilustrada, bien intencionada, un ambiente agradable, ¿no? Lo que me preocupa es el horario prime. Miren si la pasan nuevamente. La próxima la hacemos en la mañana. ¿Cuál es el horario prime para a las 3 de la ti? mañana, horario prime, a las 3 de la mañana. No, pero ¿cuál es el horario prime para ti? ¿Cuál sería prime? 7, 8 de la noche en Ecuador. Bueno, Hasta las 9 de la noche. Tienes que tomar nota tú, Jaime. Son las realidades también de estos sistemas. Mira, si no hubiese estas plataformas, ¿te imaginas el relato que estaría impuesto sin ninguna capacidad de respuesta a ese relato único, terriblemente perverso? Como lo dice Byung-Chul Han, que sí lo conoces, lo has leído, el coreano. Estamos en la tragedia total. Ya no interactuamos, nos imponen relatos. Y entonces estas plataformas, estamos en la pelea por disputar ese relato. No para imponer el nuestro,
sino para que la gente tenga opciones del entender a la misma sociedad, ¿no? No solo de la perspectiva de estos medios de propaganda, como verdaderamente hay que llamarlos, ¿no? Pero son aspirinas para un cáncer terminal. No quiero ser ofensivo, pero qué bueno que haya algo en las redes. De todos modos, la abrumadora mayoría es del gran capital, por ejemplo, Primicias, es de Fidelega, o sea, Primicia es la Teleamazonas, plataforma digital. Y no es que sirve para informar, sino para defender los intereses de Fidelega y del Banco de Pichincha. Necesitamos soluciones más de fondo, porque con la prensa que tenemos y con la desinformación que se vive, ¿no? Es que algunos creen que toda información es buena. No, la calidad de la información también es importante. Hoy tenemos más información, pero peor información. Y ya el segundo efecto domina el primer efecto. La mala calidad de la información prevalece sobre mayor información. Y eso es sobre todo por las redes, ¿no? Pero también por la prensa tradicional. Entonces hay que buscar otras soluciones para eso. Por ejemplo, hacer la verdad un derecho humano, un principio constitucional, incluso en la Carta de Naciones Unidas. Y cualquiera que te robe tu derecho a la verdad, que tú puedas responder judicialmente. Porque te imaginas lo que es que te roben la verdad, que te malinformen, que te manipulen, que odias a alguien que ni conoces, o que quieras a alguien que es tu verdugo. Entonces, si queremos subsistir como sociedad, esto es algo fundamental, es algo que se está perdiendo a nivel mundial, pero que nunca lo tuvo América Latina, pero hoy su ausencia es más grave que nunca. Esta semana veía el derecho a la verdad. Esta semana veía yo a la ministra de Energía, Andrea Robo, que la entrevistó el colega Fabricio Vela, reconociendo el plan de cocinas de inducción y el plan de ahorro de energía, me parece, de lo que hizo usted en el gobierno de hace 7 años. Y mira cómo todo el mundo ha hecho fiesta, cuando debería ser lo natural, pero ha sido tan escaso en los últimos años que es remarcable lo que ha hecho la ministra. Ojalá no la voten del gobierno o no la llane Diana Salazar por correísta, ¿no? Pero mira que algo que debería ser lo más normal, cotidiano, algo extraordinario frente a la decadencia moral que hemos vivido todos estos años. Eso es signo de mediocridad también. Yo no tengo ningún problema en reconocer lo que hicieron los otros gobiernos, cuando hicieron algo bueno. De hecho, continuamos con muchas cosas que hicieron, ¿no? Pero acá fue destruir todo y negar todo. Entonces, cuando viene una ministra técnica y reconoce esto era bueno, hacemos poco menos que fiesta cuando debería ser lo cotidiano, lo normal. Es que encontró cocinas de inducción guardadas, archivadas, ahí en bodegas. Pero boicotearon ese proyecto también. Ese proyecto dio la vuelta al mundo. También hay informes del BID, un proyecto de eficiencia energética que probablemente evitaba los apagones, de seguro evitaba las muertes por inhalación de gas, por explosión de cilindros. Lo boicotearon, estaba en las cocinas. Pero miren el fraude a la fe pública. Lazo hasta en el 2017 se inventó un video con un actor, con un supuesto Walter, diciendo que se le quemaba el arroz, que era una porquería. La cocina de inducción es una farsa. Fue un actor. El nivel de satisfacción de la cocina de inducción es 100%. Entonces, a ese nivel hemos llegado. Nos boicotearon hasta en las cocinas de inducción, pero no solo eso. Boicotearon Yacha, boicotearon la refinería del Pacífico. Y cosas que nos hacen daño a nosotros mismos. Por odio, la gente salta alegría. Solo refinamos 35% del petróleo que producimos. No nos alcanza ni para el mercado nacional. Tenemos que importar derivados. Pero qué contento que haya fracasado la refinería que empezó Correa y que vamos a quedar como imbécil. Fracasó la refinería del Pacífico. O sea, no nos queremos a nosotros mismos. Así no vamos a salir nunca de su desarrollo. La semana esta que está terminando estuve en Guayaquil, Rafael, y tomé un taxi un poco viejito y el taxista me dijo, chuta, había el plan de chatarrización. Ahora no sé cómo renovar mi taxi. Me someto a las tasas de interés de la banca, tengo que trabajar para el banco, pero el carrito ya no da más. Pero mira, todos esos programas inteligentes, porque era ganar, ¿no? Era caridad con interés, porque chatarrizábamos eso. Le damos un bono de chatarrización para que se compre el nuevo carro. Pues el nuevo carro era eficiente, pues el consumo de gasolina. Y ahorrábamos el subsidio de gasolina. Y teníamos cálculos que después de 3, 4 años ya se recuperaba el bono. Todo el mundo ganaba. Pero ya esos programas inteligentes brillan por su ausencia. No hay ninguna iniciativa, no hay nada. De hace 7 años, como Estado, no producimos nada. Éramos ejemplo para el mundo en programas de eficiencia, cocina e inducción, el programa de chatarrización, pacificación de pandillas, innovaciones en muchos aspectos. Hoy, créeme que te parte el alma ver que
Ecuador solo aparece como mala noticia. Los videos que aquí pasan sobre Ecuador te desgarran el alma. Te desgarran el alma. Volvieron los apagones, Rafael. Pero ya te digo, yo no he visto destrucción tan profunda y rápida de un país en época de paz, sin bloqueo, sin sanciones. Acuérdate la derecha, ¿no? Nos vamos a convertir en Venezuela, obviando que Venezuela estaba bloqueada. Ojalá el nivel de seguridad estemos como está Venezuela, porque está mucho más seguro que nosotros. Las cárceles las controlan mucho mejor, ¿no? Y está creciendo Venezuela. En todo caso, 5.8 homicidios por cada 100.000 habitantes, el segundo país más seguro de América Latina, 2016. 7 años después, 43 homicidios por cada 100.000 habitantes en los 5 países más violentos del mundo. Exportadores de energía, le vendíamos a Colombia y Perú, una de las matrices eléctricas más estables y más amigables con el medio ambiente del mundo. Hoy de nuevo tenemos cortes y compramos energía a Colombia. Éramos los países, crecíamos más que el promedio latinoamericano. Sacamos 2 millones de personas de la pobreza. Éramos los campeones regionales en disminución de la desigualdad. Hoy tenemos el ingreso per cápita en el nivel del 2011, 12 años atrás, perdidos para el desarrollo. Creció la pobreza nuevamente, 3-4 puntos, y está creciendo brutalmente la desigualdad. Destrozaron a la patria. Y muchos están contentos con esa destrucción porque vencimos a correr, por ejemplo. Pero en el problema del narcotráfico te seguirán echando la culpa a ti. Pero es que ese es el es la relato. maldad humana. El problema es quién cree una tontería así. O sea, nosotros capturamos a todos los jefes de la mafia y los soltaron Moreno y Lazo. Convertimos al país en el segundo más seguro de América Latina. No éramos ni remotamente los principales exportadores de droga, ahora somos el principal exportador de droga del mundo, a Europa. Y somos nosotros los narcopolíticos. ¿A quién puede creer una tontería así? Ya si creen tonterías así, merecemos la suerte que tenemos. Ya que podemos hacer. Expresidente, lo soltaron Moreno y Lazo. ¿Y qué hizo la fiscal cuando soltaban a los jefes de las bandas? Ah, no, pues ahí no apeló ni nada. Cuando declararon inocentes a los Isaías que saquearon este país, tampoco apeló. Pero cuando sobresea a un Jorge Glass, un correísta, y apela, amenaza a los jueces, extorsiona para revertir la decisión judicial. Tengo una mujer perversa, no se engañen. Una mujer perversa que no ha hecho nada contra el crimen organizado, solo ha servido de instrumento de persecución. Tú esto era en la academia, en tu época también se usaba esta expresión, el dato mata el relato. No, Yo digo no es que- algo nuevo, pero es una cuestión de fe porque no es cierto. O sea, la gente se queda con los relatos. Y además porque, Enséñale el dato que quieras, que si quiere creer el otro, lo va a seguir creyendo. claro, yo ahora sostengo que el dato no mata relato cuando hay mucho No mata cinismo en relato. la sociedad. No mate relato. Yo tengo, ahí el adagio, no hay más ciego que el que no quiere ver y más sordo que el que no quiere oír. Yo le aumenté una tercera parte. Y no hay más tonto que el que no quiere entender. El que no quiere entender no lo va a hacer entender. No habrá pruebas en el mundo que sirva. Oye, ¿te acuerdas del cura, el farsante que salió disfrazado de cura, un argentino, que dio hasta el número de mi cuenta en el Vaticano? Bueno, ya hasta el Vaticano le denunció que era un farsante, que no era cura, etc. Bueno, todavía yo sigo recibiendo tweets y tu cuenta en el Vaticano. ¿Tú crees que si tú la cuenta en el Vaticano y ya saben hasta el número, no la van a publicar? Pero sí, pues, o sea, hay gente que quiere creer eso y no hay, o sea, no se les puede hacer entender. No hay más tonto que el que no quiere entender. ¿Puedo preguntar cómo está la familia, Rafael? Bien, gracias a Dios. Eso te da fuerza para seguir luchando porque están bien. Los 3 chicos están muy bien. Mi hija se me casó en mayo, vive al sur de Francia. Mi segunda hija está en Latinoamérica. Tú la conoces bastante bien porque pasó un tiempo contigo allá en Nueva York cuando eras embajador y sabes la calidad de chica que es. Es periodista. Y mi tercer hijo está estudiando ingeniería electrónica en una muy, muy excelente universidad donde entró por su propio esfuerzo, pública. Yo pago, créeme, pago $1.400 anuales con la universidad y de primer nivel, ¿no? Entonces le va bastante bien. ¿Y tu mujer cómo está? Ella es profesora, tiene que viajar todos los días a Bruselas y es medio duro, ¿no? Sobre todo cuando hace este frío, cuando los trenes fallan, etcétera. Pero bueno, siempre ha sido muy trabajadora, ¿no? Muy trabajadora. Pero ella va, o sea, todos los días tiene clase en Bruselas. Es duro eso. Durísimo. A pesar de que hay esas facilidades, ¿no? Acá en Quito, no sé qué opines, es fantástico cómo está funcionando el metro, Rafael. Que ahora ya no es obra nuestra, ¿no? Negar lo evidente, ¿no? Qué mediocridad. O sea, ya, si hay un gobierno que hizo el metro, bueno, felicitaciones, hicieron el metro. Ya no es obra nuestra, no lo empezamos nosotros.
Nosotros no dimos la mitad de la plata. Nosotros no tuvimos la visión. No, fueron los otros. Increíble, ¿no? La mediocridad de esta gente. No, pero yo sueño con ver ese de Quito, porque Quito es una ciudad ideal para el metro, porque es muy larga, ¿no? Y es el metro más moderno en estos momentos de América Latina. Sí, sí, También está fantástico. Cuenca, y eso es parte de una visión. Con la capacidad eléctrica que tiene Ecuador, todo debería ser eléctrico. Las cocinas, el transporte público. Y escogimos lo peor. O sea, si tú contratas a un consultor para que te diga cuál es el combustible que no tienen que usar los hogares, te iba a decir GLP, gas licuado de petróleo. Claro. Y fue ese que escogimos. Porque es peligroso, importado, no producimos suficiente, ineficiente. Se te disipa cerca del 40%, 60% del calor. La cocina de inducción, el 95% del calor entra para la cocción. ¿Ya? Es peligroso, como te decía. Entonces, es lo peor. Cuando deberíamos estar cocinando con electricidad, transportándonos con electricidad y todo lo que sea posible con electricidad. El país tiene 20.000 megavatios de capacidad. Recién hemos desarrollado 6.000. Y antes mi hogar eran 3.000. Duplicamos la capacidad. ¿Y te acuerdas que dijeron que Coca-Cola Sinclair iba a estallar? No servía para nada. Increíble, ¿no? Y hay gente que se va a seguir engañando. La refinería de Esmeralda iba a explotar. Los hospitales no servían para nada. Sin esos hospitales en el COVID, ¿te imaginas cuántos muertos hubiéramos tenido? Sí, sí. Pero seguirá el relato, esa es la pena. Y habrá que hacer todo lo posible. Hay gente que, pese a todo lo que nos ha engañado, pese a la evidencia, pese a que es claro que antes vivíamos mejor, siga creyendo esa porquería. Ya también es culpa de la gente. Seamos claros. Ya no es culpa de Yanino Stroce, Carlos Vera, de cómo se llama Lenín Artieda, de los de Teleamazonas. Ya no es culpa solo de ellos. Es lo que siguen dejando engañar. Esa gente, o sea, es muy claro que esa gente defiende no el bien común, no la verdad, sino los intereses de los dueños del canal o sus odios y sus intereses políticos. Carlos Vera fue un tipo que dijo que hay que administrar la verdad. Lo dijo de sí, se lo dijo a Boscan. Se lo dijo a Boscan. Y sigue creyendo esa cosa. Mira, sigue creyendo a Boscan. Mira, a todo lo que se ha prestado. Ya se olvidaron que vino acá, ¿no? con este otro tipo, Iván. Filmaron el departamento que arrendaba. Dijeron que todo el edificio era mío. Filmaron el estudio que tengo, que sí, es un pequeño estudio, 60 metros, algo así. Dijeron que era mío. Y fueron a filmar la casa del novio de mi hija en Ucle, que es un barrio acomodado de Bruselas, para decir que también era mío. Esa es la prensa del Ecuador. Y nunca pidieron disculpas. Saben que es mentira, saben que es difamar. Sí, esa ha sido la realidad mediática en el Ecuador. Ahora sí nos vamos, Jaime, ¿no? Sí, expresidente, queremos agradecerle. Tu despedida está más larga que despedida de borracho, Javier. Ya me voy. Sí, pero parece que estás muy a gusto porque tampoco tú nos dejas irnos. Se me fue el sueño. Morí de sueño. Te va a ser dura la entrevista, pero se me fue el sueño, ha sido muy agradable. No, agradecerte mucho, como siempre, Rafael, por este tiempo atendernos aquí con mi compañero Jaime de la Cruz. Él es el que maneja esta plataforma Ecuador en Directo, que es de donde estamos ahora haciendo Palabra Suelta. Así que le pedí a él que me acompañe para conversar contigo. Y te reitero el agradecimiento. Un abrazo. Abrazo. A ti también, Jaime. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias, expresidente. Ustedes dos y a la patria entera, ¿no? Qué gusto. Cuídense. Gracias. Ha sido el expresidente Rafael Correa aquí en esta entrega especial. Es viernes, normalmente lo hacemos ahora martes y jueves, hacemos ahora Palabra Suelta martes y jueves. No queríamos perder la oportunidad de charlar con el expresidente Rafael Correa siendo día viernes. El próximo martes, le anticipo, a las 5 de la tarde, Palabra Suelta por aquí, por la plataforma Ecuador en Directo. El invitado es Manu Levin. Usted lo conoce, filólogo argentino, español. Manu Levin es argentino. Su familia, por supuesto, es de origen judío, pero se asentaron en la Argentina muchas generaciones atrás, y luego al padre de Manu Levin, las dictaduras argentinas lo persiguieron y debió irse a España. Y ahí nace en España Manu Levin, filólogo que forma parte del equipo del programa La Base, que se transmite por el canal
la red que preside todo eso, Pablo Iglesias. Él será nuestro invitado y por supuesto hablaremos de este fenómeno de los medios de comunicación en pleno siglo XXI, el rol que cumplen. Así que los esperamos también en la próxima entrega de Palabra Suelta. Le agradecemos siempre a usted su compañía. Pásela bien. Guayaquileño, llegó la temporada invernal. Por eso te recordamos la vital importancia de mantener limpia nuestra ciudad. Deposita adecuadamente la basura en los tachos ubicados en los diferentes puntos de las zonas regeneradas para prevenir inundaciones. Cuidar nuestra ciudad es responsabilidad de cada uno. Y desde la Fundación Siglo XXI, trabajamos con la recolección diaria de basura para preservar Guayaquil. Pero el cuidado está también en tus manos. Por un Guayaquil siempre hermoso, siempre limpio. Tu compromiso hace la diferencia.